Hola vikingos, en este video vamos a ver los arreglos en C Sharp. Ok, para empezar vamos a definir qué tipo va a ser nuestro arreglo, en este caso va a ser un string. Después ponemos el nombre, en este caso voy a ponerle alumnos. Después creamos un string y ponemos la cantidad que van a ser estos alumnos. En este caso, para no hacerlo muy extenso, voy a agregar 3. Y aquí como nota voy a agregarles que los arreglos empiezan en el 0. Ok, ok, entonces vamos a agregarlos aquí los alumnos, que sería comillas dobles, escribimos el nombre, ponemos como, ok, llenamos el arreglo, lo llenamos, dijimos que tienen que tener 3 y tenemos 3, pero a la hora de imprimirlos, por ejemplo, si yo quiero imprimir el 1, vamos a hacer un experimento para que me entiendan lo que significa que empiezan en el 0. Aquí si yo pongo el 1, la respuesta esperada sería Julián, pero en programación Julián sería el 0, María sería el 1 y Ana sería el 2. Tenemos en este caso María, que es el 1. Ok, por esto si queremos llamar a Julián tiene que ser el 0. Ok, ¿qué más podemos hacer? Ok, podemos cambiar estos valores, por ejemplo alumnos 0, ya no quiero que sea Julián, quiero que sea Victoria. Suponer que sea una lista solo de chicas, sería Victoria. Entonces este valor al estar después le estaríamos asignando Victoria al 0, que antes era Julián. Victoria. Ok, y si queremos imprimir toda la lista, tenemos que hacerlo por ahora a mano, después ver cómo, y después vamos a seguir trabajando con las listas, con los arreglos, perdón. Las listas las vamos a ver más adelante, que es diferente a los arreglos. Victoria, María y Ana. Ok, bueno, este fue como una introducción a los arreglos. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias por ver el video. Espero se suscriban, le den like, comenten cualquier duda o consulta.